Ser podcast. It is the evening of the day. I sit and watch the children play. Smiling faces I can see, but not for me. I sit and watch as tears go by. My riches can't buy everything. I want to hear the children sing. All I hear is the sound of rain falling on the ground. I sit and watch as tears go by. Hola, buenas tardes. Con permiso del calor y del Mundial de Fútbol, por una cosa o por otra parece que la justicia se empeña últimamente en colonizar buena parte de eso que llamamos actualidad. Y la verdad que algunas de las historias que nos ofrece son literalmente para echarse a llorar. Estaba yo pensando, Isaías, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Estaba pensando que siendo el castellano tan rico en refranes y en aforismos y en todo, no sé si a la justicia le casa bien, se le puede aplicar aquello de nunca es tarde si la dicha es buena. Tiendo a pensar que no, porque una justicia lenta y tardía no es que sea muy justa. Sobre todo si tarda 20 años en corregir un error, pero un error tan grande como meter en la cárcel a alguien acusado de violaciones que no cometió, 2 personas que no cometieron. Bueno, ¿cómo será de grande el error que el Tribunal Supremo ha ordenado al Estado pagar 2,5 millones de euros a la víctima de ese error, a la víctima que todavía vive, que es un albañil marroquí que hoy tiene 75 años y que dice hoy en una entrevista en el diario El País, ahora la justicia está un poco más limpia. Braulio García Jaén, buenas tardes. Buenas tardes, Carles. Braulio es compañero del País, tiene publicado un libro que se titula Justicia poética, 2 falsos culpables en un país de Quijotes y ha seguido esta historia desde el comienzo. Te voy a pedir que recuerdes a los oyentes de La Ventana, bueno, y a todos nosotros, a Isaías, a Marta, a Rafa Vila San Juan. Rafa, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Estás en Radio Barcelona, este hombre vivía en Cataluña cuando fue detenido. Te voy a pedir que cuentes la historia desde el comienzo, por favor. Sí, bueno, pues Ahmed Tomuji y Abderrazak Munib son 2 inmigrantes marroquíes que fueron detenidos por una ola de violaciones en 1991 y condenados como violadores en serie, una pareja de violadores en serie. 4 años después, en 1995, se repite una ola de violaciones idéntica en los mismos pueblos, en los mismos lugares apartados de pequeñas ciudades de Cataluña, y en esa ocasión la Guardia Civil detiene a uno de los verdaderos violadores. Cuando uno de los guardias civiles ve la cara de ese violador, se acuerda de la cara de uno de los marroquíes, de Ahmed Tomuji, que es el que nos trae hoy aquí. Entonces decide hacer una investigación porque nunca quedó claro por qué habían condenado a los marroquíes y gracias a esa investigación el fiscal jefe de Cataluña ordena un análisis de ADN y el análisis de ADN demuestra que los violadores de 1991 son el ciudadano español detenido en 1995 y un cómplice que nunca ha sido identificado, pero en cualquier caso exculpaba a los 2 marroquíes. Hasta aquí era la historia de 2 falsos culpables, como tantas veces hemos visto en las películas, por ejemplo. ¿Qué pasó? Pasó que, a diferencia de los falsos culpables de las películas, ellos no salieron de la cárcel porque había entonces un limbo legal en España que tenía que ver con el recurso de revisión y Tomuji siguió 9 años más en la cárcel, cumplió íntegra la condena y y Munib murió en la cárcel 3 años después de un infarto, ¿no? Eso es, después de que el Supremo hubiera reconocido su inocencia en el año 2000. Bueno, Tomuji salió de la cárcel y después de muchos tumbos con esta historia y de muchas entrevistas y mucho revisar sumarios y de tener la suerte de conocer a una abogada amiga que se llama Celia Carbonell, en 2021 le convencí para que intentáramos un recurso de revisión en el Supremo con unos de los descubrimientos que había en el libro. Hizo ese recurso de revisión, ganó el recurso de revisión y después de ese vinieron otros 2 más.
Hasta ahí la parte buena de la historia, hasta que la Audiencia Nacional, en 2025, el año pasado, dijo que a pesar de que Tomuji había sido condenado con un análisis de semen que lo exculpaba, eso no era un error craso o evidente y no tenía derecho a indemnización. Hostia, pero... Perdón, sigue, no. Coño, que será lo craso entonces. Le obligó a pagar las costas de la reclamación. Es que esto no... Celia no se rindió, fue al Supremo y el Supremo ha puesto un poco de razón y ha dicho que el Estado que condenó a Tomuji le debe 2,5 millones de euros. ¿Cómo está este hombre, por cierto, ahora? ¿Qué tal está? De salud está delicado, eso lo sabemos. Sí, pero de ánimo... De salud está muy delicado. Esa entrevista de hoy en El País, decir, bueno, ahora al menos la justicia está un poquito más limpia. Sí, él es parco en palabras, pero siempre muy atinado. Por primera vez lo he visto como si sintiera que el círculo se ha cerrado, porque siempre le quedaban condenas pendientes, siempre faltaba la indemnización. Ayer, cuando hablé con él, me dijo, estoy un poco más contento, pero bueno, eso traducido al común de los mortales es que está contento y que considera que ahora sí su nombre está limpio. Pero se le rompió la vida directamente, a nivel familiar, a nivel de amigos, a nivel de trabajo, a nivel de todo. Completamente. Llegó con 40 años para comerse el mundo, para labrarse un futuro, para ahorrar para una casa que había empezado en Marruecos, él es albañil. Uh-huh. Y a los 6 meses lo metieron en la cárcel y salió 15 años después sin papeles, sin trabajo y sin posibilidad, porque no le dejaba la vergüenza, de volver a Marruecos. Y así ha estado hasta hoy. Antes de seguir adelante, quiero aprovechar que hoy está con nosotros en la ventana nuestra neurocientífica Nazaret Castellanos. Buenas tardes. Buenas tardes. Estaba escuchando a Braulio, estaba pensando, cerebro, que es tu terreno. ¿Qué mecanismo se nos activa en el cerebro cuando nos sabemos víctima de una injusticia? En este caso de una injusticia atroz y brutal. ¿Qué se nos activa en el cerebro? ¿Habrá quien se rinda? ¿Habrá quien se cabree mucho? ¿La ira? ¿La resignación? ¿Qué se nos activa en la cabeza? Pues sobre todo se ven afectadas dos zonas, que corresponde a una parte más emocional, que es la amígdala, donde hay, como tú decías, mucha rabia, mucho enfado, mucha ansiedad, mucha sed de castigar al que ha cometido una injusticia. Y por otra parte hay otra zona, que es la corteza frontal, que es la que está más involucrada en el comportamiento social, que esa se deteriora, ¿no? Se inhibe, ¿no? La otra se activa mucho más. Entonces, esta sensación de injusticia, que en este caso viene de la ley, pero también se ve afectada en las relaciones. El otro puede ser de repente un enemigo. Entonces, algo que nos genera a todos, esto es un nivel muy extremo, pero a otros niveles algo que nos genera mucha ansiedad es querer demostrar algo que sabes que es verdad. Lo mismo a él, demostrar su inocencia o demostrar que el otro ha sido culpable, ¿no? Entonces, a mí me ha parecido interesante que ha dicho, si lo he entendido bien, que cuando ya después de unos años se ve que efectivamente que no habían sido ellos, pero aún así no salen, uno de ellos muere, ¿no? Eso ahí aumenta la ansiedad muchísimo más, ¿no? Estoy a esto, ya se ha visto, pero no puedo. Entonces esa sensación pues afecta a todo, a cerebro, sistema inmune, sistema endocrino, sistema cardíaco, ¿no? Puedo entender tanta rabia. Hay una cosa, Braulio, que no entiendo. Vivo en un país en donde te declaran culpable y entras en la cárcel, pero te declaran inocente y te quedas 9 años más en la cárcel. Porque si es así, vaya justicia tenemos, de mierda. Así era al menos hasta el año 2015 en el que se revisó el recurso de revisión, que hasta entonces tenía una redacción casi decimonónica y obligaba a demostrar la inocencia en cada uno de los casos en los que habían sido condenados por separado. Habían pasado los años, entonces la técnica de ADN no estaba muy desarrollada y no se pudo demostrar en todos esos casos. Y sí, se quedaron en la cárcel desde 2015, se ha suavizado un poco y ahora el Supremo lo que dice es que el indubio pro reo también se aplica en las condenas firmes, o sea que la Constitución también se aplica en las cárceles. Esto no lo vas a decir tú, pero supongo que más valor que la indemnización, 2,5 millones, parece mucho, ¿no? Pero sí. Claro, ¿cómo valorar? Dice el Supremo que es una cantidad que permite compensar de forma razonable y proporcionada los daños sufridos. Ya. Bueno, que dices, sí. Yo prefiero no tenerlos y que no me metan en la cárcel. Claro. En todo caso, ya está. Hay que regularlos, son 2,5 millones, que esto sí que le va a permitir, desde luego, pasar sus últimos años con un cierto desahogo y en cierta manera se ve compensado. Pero supongo que al margen de esta decisión judicial, él tiene que estar muy agradecido de esa abogada que tú acabas de citar
y no lo dirás tú, De pero ti. también de ese joven periodista que le dice, oye, aquí hay un camino, ¿no? Bueno, sí, la verdad es que No te pongas colorado, no pasa nada. Quiero decir, No. oye, es un mérito, ya está. tienes toda la razón respecto de la abogada, sobre todo, y de algunos otros Quijotes que han mantenido vivo este Ya. caso, siendo ciudadanos de a pie, sin dedicarse a profesiones obligadas por el deber Ujú. frente a la justicia. Y sobre todo, no quiero dejar de decir que es emocionante lo agradecido que es Tomoji, porque cada vez que le llamas para darle una pequeña noticia buena, lo primero que te dice es gracias a ustedes. Ahora se trata de recomponer su vida. Claro, tú has dicho una cosa que así a vuela pluma, que no pudo volver a su país por la vergüenza. Claro. ¿Ha podido restablecer alguno de estos lazos o ha comenzado a hacerlo? Porque supongo que esto formará parte también de, no sé, tener una vida relativamente normal. Llegar a partir su de ahora, pueblo ¿no? con el país. Claro. Así, en la mano, enarbolándolo directamente, Sí. ¿no? Claro. De hecho, ha podido recomponer un lazo incluso más bonito que ese, que llevar el diario El País y su absolución a Marruecos. Y es que su mujer, después de 35 años sin verla, en enero pudo venir a España y vino, y lo quiero decir también, vino gracias a que esa abogada puso su patrimonio como garantía. Porque el Estado tampoco le daba permiso para venir porque no tenía suficiente dinero para mantenerla. Ahora espero que el Estado español, el Ministerio de Exteriores, le conceda un visado para que se pueda quedar con su marido. Claro, es que le han dado esta indemnización millonaria, pero es que esta historia tiene tantos flecos y tan graves que marcan y condicionan la vida de una persona que no ha acabado aquí. No ha acabado aquí porque, como bien ha dicho Carles, no solo está Tomoji, el inocente indemnizado ayer, hay otro inocente que murió en la cárcel, claro. que se llama Abderrazak Munib, que tiene mujer y que tiene 4 hijos, todos viven en Barcelona desde 1977. Porque aquí hay 2 inocentes, lo que supone que también hay 2 culpables, de los cuales solo conocemos a uno. ¿Y el otro? El otro, ahora voy a ir a él, pero quiero decir algo también, y es que no solo están las víctimas del error judicial, Ujú. están las víctimas de las agresiones. Claro. Si el trabajo se hubiera hecho bien en 1991, una decena de mujeres no habrían sido violadas en 1995. Y en conexión con estas 2 cosas, efectivamente falta el segundo violador, falta la cara del segundo violador que nos permitiría saber con quién se confundió al inocente y se podría usar en un recurso de revisión. Y sobre todo las víctimas tienen derecho Claro. a esa verdad. El actual fiscal jefe de Cataluña, Francisco Bañeres, tiene sobre la mesa la posibilidad de identificar a ese segundo violador. ¿Cómo? Y hace semanas que está silbando. El fiscal tiene los 2 informes. Cruzándolos, sabremos quién es el segundo violador. Hoy, antes de venir aquí, una de las víctimas, porque hay víctimas, 3 de ellas, que presentaron un escrito el 30 de octubre de 2025 en la Fiscalía de Cataluña, pidiendo que se ampliaran los análisis porque las muestras muestras que les han sacado a ellas de sus cuerpos. Hoy una de ellas ha presentado ante la Fiscalía General del Estado, que dirige Teresa Peramato, exfiscal de violencia de género y sexual, un tercer escrito pidiendo, rogando que la Fiscalía le dé una respuesta, porque a día de hoy sigue sin respuesta, 8 meses después. O sea, está prácticamente identificado el segundo violador. Bueno, O muy cerquita de poderlo hacer. El fiscal superior Tiene el material y los documentos necesarios para intentarlo. Y tiene todas las herramientas y todas las palancas legales que, gracias a la investigación respaldada por el diario El País y por A3 Media, que ha producido una serie audiovisual. ¿Cuándo se estrena, por cierto? Esto no lo sé todavía. Pero bueno, pero quizá en verano, quizá en otoño. Esta historia la veremos en una serie. Eso es. Esas investigaciones han permitido llevar a la Fiscalía pruebas que deberían abrirle el camino que solo él puede recorrer.
Pues Isaías corroborará, pero esto se llama, en fin, colaboración, ¿no? Se llama complicidad, es un cómplice quizás. Bueno, no lo sé. No quiero pisar más charcos de los que ya estamos resolviendo en estos momentos. Pero sí que es verdad que igual que el Estado, digamos, tiene que hacer cargo subsidiariamente de indemnizar a estas personas, al que permanece vivo todavía, y esperemos que también a los familiares del segundo. Claro, es que esto que has dicho tú, Braulio, es muy fuerte. Es decir, si hubieran sido detenidos los primeros de verdad, las segundas mujeres seguramente no hubieran sido violadas. Claro, no es que el Estado sea culpable, pero el Estado sí que es responsable de haberse conformado con tener en prisión a un falso o a dos falsos inocentes, mientras que los culpables seguían fuera y seguían actuando. Y en ese sentido, a lo mejor sí que esas mujeres, digamos, de la segunda ola de violaciones también tengan un derecho de que el Estado español les indemnice. Oye, ¿es posible que haya prescrito el delito? Sí, eso es muy probable, eso es seguro. Los delitos de los años 90 han prescrito porque han pasado más de 20 años. Pero Isaías ha apuntado a algo muy importante, muy interesante y que tiene futuro, y es que efectivamente las víctimas de las agresiones que han estado primero durante años engañadas en el sentido objetivamente, ahora sin atribuir responsabilidades, creyendo que sus violadores eran dos personas que no lo eran, tienen derecho a una reparación, no desde mi punto de vista, que es irrelevante a efectos judiciales, pero sí desde el punto de vista de algunos expertos, y uno de ellos es Tomás Vicente Ballesteros, profesor de Derecho Procesal de la Universidad de Albacete, que está trabajando sobre ello y que defiende que las víctimas del error también son ellas. Bueno. Braulio García Jaén, oye, muchas gracias por estar un día más en la ventana y compartir todo este trabajo con los oyentes, de verdad. Gracias a ti, gracias a vosotros. Esto no ha terminado, ¿eh? No, desde luego. Hope there's someone who'll take care of me when I die. Will I go? Hope there's someone who'll set my heart free, nice to hold when I'm tired. There's a ghost on the horizon when I go to bed. How can I fall asleep at night? How will I raise my head? Oh, I'm scared of the middle place between life and nowhere. La Ventana con Carlas Francino. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us only sky. Imagine all the people living for today. Imagine there's no country. Está muy bien lo que proponía, lo que soñaba John Lennon cuando escribió esta canción en 1971, imaginar un mundo en paz, sin guerras, con sosiego, con hermandad, pero luego la cosa es como es. Bueno, ahora tenemos una noticia así muy reciente que es buena, ¿no? Ese alto el fuego que parece que han suscrito Israel y Hezbollah, que bueno, a ver lo que dura y a ver cómo se gestiona. Pero el mundo está como está
Y por eso hace justo una semana aquí en La Ventana estuvimos charlando con el compañero del País, Jesús Rodríguez, a partir de un reportaje que publicó El País semanal, bajo la pregunta ¿lucharías por tu país? Que lo que hacía era plantear directamente cuántos o cuántas estaríamos dispuestos en caso de conflicto, en caso de guerra o en caso de agresión a salir a pegar tiros, porque al final es la pregunta incómoda, pero es lo que está en el fondo de todo este debate sobre defensa y seguridad que recorre Europa y no solo Europa. Jesús Rodríguez también planteaba que posiblemente pues muchos jóvenes ucranianos que se han visto arrastrados en estos últimos años a la guerra, y muchos de los cuales, por cierto, han acabado muriendo, no imaginaban que estaban preparados para defender un país, para defender el suyo, pero a veces, en fin, las circunstancias obligan. Pero imagino que los jóvenes ucranianos en 2022 pues estarían en su facultad o estarían en su trabajo, en su casa, y nadie estaría, ese millón de, creo que ha habido 1 millón de hombres sobre el terreno ya por el lado ucraniano, nadie estaría dispuesto a pegar tiros o a matarse con nadie. Vale, pues hoy queremos trasladar esa misma pregunta en fin, así en abstracto, a los jóvenes españoles, no solo para saber si irían a una guerra, sino para entender cómo ven el papel del ejército, qué saben de la antigua mili, del servicio militar obligatorio, que algunos países europeos están recuperando, y cómo sienten de qué manera les afecta a ellos toda esta problemática. Sara Muñoz Santelli, buenas tardes. Buenas tardes. A ver, lo primero, ellos con los que has hablado, ¿lucharían, dispararían un arma para defender a España? Bueno, yo he tenido la oportunidad de preguntarle a jóvenes españoles entre 20 y 26 años qué opinan ellos un poco del ejército, de la mili, de la situación internacional, y como bien pregunta Jesús Rodríguez, si ellos lucharían por su país. A ver, yo creo que obviamente no lucharía por mi país, ni dispararía un arma. Primero porque no me veo y no estoy a favor de la lucha armada, entonces no sería una cosa que entraría dentro de mis principios. A lo mejor en un futuro distópico, si tuviera que hacerlo y hubiera una guerra mundial en la que todos estuviéramos obligados a hacerlo, pues lo haría porque no me quedaría otra. Si nos estuvieran invadiendo, pues evidentemente a lo mejor sí que me alistaría. No por luchar por mi país, sino por la democracia, por la libertad, por los derechos humanos. Pero nunca jamás tomaría las armas para ir a por otro país. Si mi país está siendo invadido, entonces sí, lucharía por mi país. No lucharía por mi país. Me costaría encontrar una lucha por la que de verdad disparara a alguien. Si hay que coger armas, que no es algo que me guste, pero por defender el territorio peninsular sí lo haría, la verdad. Pero jamás me apuntaría al ejército en caso de invadir otro país o por intereses internacionales. Yo creo que no es necesario luchar con armas. O sea, siempre he pensado que los problemas, aunque es utópico, pero deben resolverse a través del diálogo y de la diplomacia, ya a nivel social. Sí, en eso estamos todos de acuerdo. Claro, entonces, más allá de las respuestas, hay algo que en general me ha llamado mucho la atención, y es que muchos reconocen que es un debate que no está a la orden del día, que ellos no hablan de ello, ni siquiera se lo plantean. Entonces, yo he querido hacerles un par de preguntas, y la primera era sencilla. Era un poco saber qué relación tienen ellos con el ejército, si se sienten representados por la institución o si lo consideran necesario o creen que forma parte de una realidad que apenas les afecta. Una institución como la UME sí que representa muy bien la sociedad española, y creo que tiene una gran valoración tanto por los jóvenes como también por la sociedad en general. Está mal puesto el foco, que ahora con todo el auge que hay del nacionalismo entre los jóvenes o de la exaltación del franquismo, como que hay una visión mucho más nostálgica de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Creo que hay muchos jóvenes que quieren ser militares porque lo ven como una cosa que tiene que ver con representar a tu país. Y yo no pienso que el ejército sea como una selección de fútbol. Su labor en la democracia debe limitarse a cumplir funciones técnicas, nada de politizar, ni mucho menos. Creo que las condiciones, la oferta y el salario no son los mejores, no son lo más atractivo. Yo sí confío en las Fuerzas Armadas, ya que creo que hay grandes profesionales en ellas, sobre todo en sus cuerpos más dedicados a la asistencia directa a la población, como sería, por ejemplo, la UME. En la democracia como tal, el papel sería ser esa fuerza que está totalmente alejada de lo político. ¿De qué me valdría a mí que un poder político de cualquier tipo tuviera a cargo a personas con armas? Yo todavía la percibo como una institución bastante arcaica. Entonces, claro, las respuestas muestran opiniones muy distintas. Hay quienes quizá valoran el papel del ejército como una institución imprescindible para garantizar la seguridad, pero claro, hay otros que lo perciben como algo muy distante, poco presente en su vida cotidiana e incluso muy condicionado por una imagen muy determinada. Pero esa percepción cambia cuando el
contexto internacional podría volverse más inestable. ¿Has encontrado diferencias significativas de cuando responden chicas a chicos? Sí, muchísimas. Más que nada porque ellas siempre tienden más a una posición más pacífica. Yo creo que al final hay un tema de confianza y si ellos se ven que no hay otra forma de defender a España que coger una arma, pues lo harían. Ellas, en cambio, igual van con más pies de plomo, quieren dialogar más, no sé. Decías que cuando se empieza a desestabilizar el contexto, por ejemplo, como el caso de Ucrania hace unos años, la consideración ya es diferente. ¿Qué pasaría si nos vemos en una amenaza directa? Claro, en ese sentido yo les he preguntado que si ellos creen que si España está preparada para afrontar una crisis internacional grave y si la guerra de Ucrania, como tú dices, Marta, ha cambiado de alguna forma su forma de entender la seguridad. Sí considero que España esté bastante preparada para afrontar una crisis internacional, como por ejemplo ha sido el coronavirus, desastres meteorológicos como el volcán de La Palma, la Dana en Valencia. Pero también la amenaza es no tener una defensa autónoma y tener que depender tanto de una potencia como Estados Unidos, que ya vemos lo errática que puede llegar a ser. Es más urgente que nunca conseguir una defensa europea colectiva. Una crisis no se supera solo con capacidad militar, o sea, también necesita un país, tiene que estar cohesionado socialmente. Y la guerra de Ucrania, creo que mi generación había creído que a lo mejor las guerras eran algo más lejano y a la par también creo que somos una generación que nos hemos acostumbrado de más a mucha imagen de guerra, a mucha violencia. Creo que sí, que también podría España afrontar una crisis bélica si sus aliados se comportaran como tal, ¿no? Las actuaciones de la Unión Europea, ya no solo ante la guerra de Ucrania, sino en Oriente Medio, etcétera, ha sido de una tibieza. Yo creo que sí que está preparada España para afrontarlo. Bien es cierto que no creo que España esté preparada para una guerra con otro país. Nadie debería estar preparado para una crisis internacional, ya que optó por la desmilitarización de todos los países. Entonces, claro, bueno, los conflictos o el aumento de las tensiones internacionales han hecho que los conceptos como defensa, seguridad o rearme reaparezcan de alguna forma con más frecuencia en el debate público. Aún así, eso no significa que exista un consenso entre los jóvenes, sobre todo de cómo debería responder a España entre los conflictos. Escolteu la cançó del soldadet que a través d'un ull de bou veu que volen uns falciots i no és que hi entengui molt el soldadet però que volin els falciots deure voler dir que la terra és a prop. Esta canción del soldadito de Manel es maravillosa para ilustrar. Sí. ¿Qué querías decir, Rafa? Que antes te he oído por ahí. No, quería decir porque al final todos nos hacemos la idea esta de lo que decíamos el otro día, ¿no? Sí, la música es tan bonita de Manel. Sí. Pero lo que decía el otro día, todos nos ahora vamos a hablar de música, ya verás. En el capítulo de la defensa, yo creo que todos diremos, oiga, si me atacan a mi casa, a mis próximos, a mi tal, defiendo. Pero ojo. Estamos viviendo como estamos viviendo porque somos europeos, ¿eh? Y nuestro país es Europa. Y si viene un ataque a Polonia, pues chico, habrá que ver. Lo que pasa es que en el imaginario creo que nos hemos hecho la idea de que con los ejércitos de todos estos países profesionales ya le hacemos frente y por lo tanto quizás no haga falta que intervengamos, pero en el fondo esa guerra también sería nuestra. Sí. Este tipo de preguntas de todas maneras son muy interesantes porque yo con algunas de estas he cerrado algunos encendidos debates en la época del Procés, por ejemplo, ¿no? Entre amigos que eran legítimamente independentistas y amigos que legítimamente creen que en la unidad indisoluble de España. Y siempre les preguntaba lo mismo, porque ya nosotros no estamos en edad de combatir. Muy mal se nos tienen que dar las cosas. Pero claro, la pregunta es, ¿tú enviarías a tu hijo, a tu hija, para defender la independencia de Cataluña o para defender la unidad de España? Y entonces ya me decían, no, hombre, no hay que llegar a tan lejos. No te pongas así. Bien, no te pongas así, como no hay que llegar tan lejos, hay que intentar resolver las cosas, intentando entender las razones de los unos y de los otros antes de llegar a ese extremo. Porque al final estamos viendo que los extremos llegan a cumplirse. Y lo estamos viendo no solamente en Irán, no solamente en Israel, en Gaza, lo estamos viendo aquí, al lado de nuestras fronteras, como lo vimos también en la guerra de los Balcanes. Les comportes s'han obert i en un segon s'inunda el mar de soldats disparant a l'infinit amb un soldadet al mig que carrega mentre insulta l'enemic.
que nos insulta el enemigo. Bueno, hemos dicho que vamos a hablar de música. De música, algo más preciso que la música, ya veréis. Neurociencia de café. Con Nazaret Castellanos. Hoy Nazaret nos propone hablar de un tema que ha estudiado a fondo, tan a fondo, que ha escrito un libro titulado Cerebro en Danza, que el título nos podría llevar a pensar en una metáfora. No, es literal, cerebro en danza. El valor de la danza, de bailar en nuestra actividad cerebral. En la salud cerebral. A ver, ¿por dónde? Oye, cambiamos radicalmente de tono, ¿verdad? Totalmente. Esto es mucho más alegre. Totalmente. Podríamos poner a los soldados a bailar, a lo mejor algo cambiaba. Hay grandes episodios de soldados bailando durante una tregua, soldados enfrentados y celebrando una Navidad, bailando, jugando al fútbol. Sí. Tira, a ver. Niños. Bueno, pues nosotros en el laboratorio estudiamos lo que es la medicina del estilo de vida, que es la medicina preventiva. Entonces ahí hacemos mucho hincapié en qué hábitos, qué podemos hacer en nuestro día a día que esté a nuestro alcance para tener una mejor salud cerebral o para mantener nuestra salud cerebral y luego una salud mental. Entonces, una de las cosas que a mí más me fascina y que defiendo como un ingrediente fundamental en la escuela y las empresas, fíjate a dónde llego, es el baile. Igual que Drexler. Jorge Drexler es un apóstol de esto que acabas de decir. ¿Ah, sí? Pero vamos, o sea, no pierde oportunidad de decirlo, de intentar convencer, de hacer proselitismo con las bondades de bailar. Bueno, y él que es médico sabrá también de dónde viene, ¿verdad? Bueno, pues el baile ha estado siempre en nuestras culturas, ¿no? O sea, pertenece pues a esa forma de comunicarnos social que va mucho más allá de un simple entretenimiento. Entonces, en este libro lo que he hecho es un diálogo con Joaquín de Luz, que fue el bailarín número 1 del Ballet de Nueva York, algo muy profesional, muy elevado. Entonces él contaba un poco cómo era su vida de bailarín, a qué se enfrentaba, qué es lo que pasaba, qué representa el baile en su vida, y yo iba traduciendo a la biología lo que le pasaba dentro. Pero algo que yo puse mucho hincapié en este libro es que me encanta saber cómo es capaz de coordinar el movimiento alguien con esa excelencia. Pero si teníamos una labor divulgativa social, había que hablar de las bondades del baile para todos. No hacía falta ir a la élite solo, ¿no? Claro. Exacto. Oye, ¿hacemos un experimento así un poco de andar por casa? Venga. Va. Yo quiero verte danzar como los cíngaros del desierto, con candelabros encima, o como los balineses en días de fiesta. Que no entiendes mucho de lo que dice Battiato, pero ¿quién no ha movido ahora mismo una mano, un pie, un poco la cabecita? Los hombros. Eso que decía Michael Robinson de bailar de cintura para arriba. ¿Quién ha hecho, quién no ha hecho esto? Rafa, a ti no te hemos visto. Carlas, es de nuestra época. Estaba ahí de hombros para arriba, es decir, estaba moviéndome. No, pero mira, a mí me ha encantado que era cuando ha empezado a sonar esta canción, pues ahora hemos estado hablando de dos temas muy duros, ¿no? Y yo siempre observo, los oyentes no nos ven, pero a mí me encanta miraros cuando habláis, ¿no? Y la cara refleja lo que hemos estado viendo, ¿no? Pero ahora ha empezado aquí Battiato y he hecho así un rastreo y he visto esos cuerpos y esa cara. Y entonces pensaba eso, lo importante que es que mantengamos una alimentación saludable también en lo que incorporamos, que no es solo lo que comemos. Pues cuando escuchamos música... ¿Qué pasa en nuestro cerebro cuando escuchamos música e incluso cuando bailamos? Pues ¿Qué ocurre? Hay un estudio que se hizo en Hungría, que fue pionero, que mostraba que nuestra capacidad para bailar, nuestra tendencia a bailar es innata. Y esto se hizo en estudios con neonatos, a los que les ponían música y observaban qué pasaba en su cerebro. Evidentemente ellos no se mueven porque todavía no tienen esa coordinación, pero algo en el cerebro ya reconocía la música como una respuesta, había una respuesta innata ante la música y una respuesta de su cuerpo, de su cerebro, que ya se preparaba para acompañarlo con el movimiento. Y esto pues lo hemos visto aquí ahora. No te has puesto a bailar, pero casi. O sea, el acompañar... Es imposible quedarse quieto. Que se dice, ¿no?, habitar el espacio con el cuerpo. Y eso ya desde muy pequeño ya se puede medir, ya viene incorporado de serie.
¿Varía según los sujetos o no? ¿O no, partimos todos de la misma base? Parece que es universal, que está en todas las culturas, porque ya te digo, la música y el baile ha estado en todas las culturas, algunos lo han desarrollado mucho más, otros lo hemos ido mermando, pero el baile, por ejemplo, yo siempre he sido una gran defensora de que en los centros educativos debería haber baile. ¿Pero por qué? ¿Qué aporta? Pues mira, bailar nos ayuda mucho al neurodesarrollo. Se ha visto que cuando bailamos de forma regular, se ha observado que hay unas moléculas, unos ingredientes que mejoran el crecimiento de la sinapsis, la conexión entre las neuronas y las neuronas, los factores neurotróficos derivados del cerebro. Entonces, esto hace que mi cerebro tenga más capacidad de reorganizarse, de aprender, de estar mejor. Luego se ha visto que nos previene frente a enfermedades de salud mental. Estamos hablando de el contexto preventivo, cuando estamos más o menos, no estamos muy mal, pues esta salutogénesis, ¿qué puedo ir haciendo en mi vida para, pues eso, generar en mi cuerpo mecanismos de resistencia cuando haya pues momentos donde surja más estrés? Pero luego ya en el contexto curativo, que es en el contexto clínico, se ha visto que el baile acompañado, no sustituye a terapia, acompañado a un procedimiento estándar, mejora los síntomas depresivos, la sensación de soledad, el estrés. Hay muchos estudios para Parkinson en diferentes etapas. Bueno. Es decir, que para mí sí que es algo que podría formar parte también de la medicina. ¿Pero esto va por edades, Nazaret? Porque lo digo porque yo ahora, en fin, yo cuando era joven, pues evidentemente bailaba. Acordaros de la época de los lentos, que era una declaración de amor. Pero, eso no era bailar, hombre. Eso era acuérdate de Sergio Dalma. Bailar de lejos no es bailar, es como estar bailando solo. Exactamente, pero lo digo porque, claro, el baile, incluso el no lento de aquella época, el batiato de aquella época, en las discotecas y todo esto, ahora algunos ya se nos ha quedado un poco anacrónico, y aunque nuestros hijos no se rían abiertamente, por detrás se están riendo de cómo estamos bailando. Por lo tanto, quizás para salud mental, oye, mejor lo dejamos para algunas ocasiones, ¿no? Pues yo creo que al cerebro le gusta más que el baile que la vergüenza, ¿eh? Sí. Hay muchos estudios en población de más edad, ¿no? Porque ahí es donde pues la medicina preventiva hace más hincapié. ¿Qué podemos hacer para procurar un envejecimiento que sea sano y no patológico? Entonces hay muchos estudios que dicen que bailar, aunque bailes mal, como tú dices, es mucho más saludable. Pero claro, esa vergüenza, según lo que nos has dicho, es una vergüenza inoculada. Es decir, si cualquier ser humano tiene una tendencia innata para bailar, y uno es tan torpe como yo, que soy un pato, y otros bailan de maravilla, y ves que hay culturas en donde, quiero decir, llevan el ritmo en la sangre. Pero bailar torpe también es bailar. Sí. Eso. Bueno, no sé si hemos sacado una canción sobre esto, pero no, a lo que me refería es, si ha podido haber una intención a la hora de mutilar y de inocular esa vergüenza por parte de los poderes, porque a lo mejor una sociedad que baila es una sociedad que piensa distinto y es una sociedad que se desenvuelve distinto. Estoy lanzando una hipótesis. Pues mira, eso que decías me parece muy interesante, ¿no? Que nosotros esté la capacidad innata de bailar no significa que lo vayamos a hacer bien. Claro. Pero luego está todo lo que es la referencia exterior. Entonces, ¿con qué te comparas? ¿No? Y luego que como bailamos poco, también aunque bailes bien nos da vergüenza. No lo vemos algo que sea que pueda estar en la sociedad, que sea bien visto, y yo creo que eso es de lo que tenemos que empezar a normalizar. Pero Nazaret, muévete aunque sea mal. Para bailar necesitas la música. ¿Tú crees que cualquier melodía provoca el mismo efecto cognitivamente? No, mira, esto es muy interesante. La música es inevitablemente procesada desde lo emocional. Cuando nosotros en el laboratorio, cuando hacíamos experimentos que queríamos llevar a las personas a una situación donde se sintiesen tristes o alegres, pues a veces les machacábamos y recuérdame, ¿qué te pasó? Pero le pones una música, una película sin música, eso tiene tanto peso como el diálogo. Entonces, ciertas músicas nos inducen estados emocionales. Pero sabiendo ese impacto que tiene tanto la música como la danza sobre nosotros, ¿por qué no a veces la usamos? ¿No? Es decir, pues mira, hoy a lo mejor necesito, pues igual que me tomo una pastilla, pues oye, pues hoy me voy a poner tal lista porque a lo mejor necesito esto, necesito lo otro. Somos inmundados. Yo lo hago todas las mañanas.
escucho un rato la radio, escucho el abierto, lo que sea, tal, pero siempre hay 10-15 minutos de musiquita. Esto, por ejemplo. You can dance, every dance with the guy who gives you the eye, let him hold you tight. And you can smile, every smile for the man who held your hand beneath the pale moonlight. But don't forget who's taking you home and in whose arms you're gonna be. So darling, save the last dance for me. Oh, I know that the music's fine, like sparkling wine. Go and have your fun, laugh and sing. But while we're apart, don't give your heart to anyone. And don't forget who's taking you home and in whose arms you're gonna be. So darling, save the last dance. La Ventana, con Carlas Francino. Pues aquí seguimos asomados a la ventana cuando faltan 8 minutitos para las 5 de la tarde, las 4 en Canarias, y vamos a recuperar esa buena costumbre de esta temporada de escuchar audiobiografías de los oyentes, relatos de vida en un máximo de 30 segundos, que sé que a Nazaret le gusta mucho, porque activa también en su cerebro una especie de códigos para, no sé si para baremar, para puntuar o para discernir lo que nos cuentan los oyentes, pero es que son cosas muy diferentes. Por ejemplo, identificarse con una generación concreta. María, la generación de la EGB. Hola, soy de la generación del 63, de la EGB. Tengo mala letra, sin faltas de ortografía y un vocabulario rico de mi pasión lectora. Esta evolución natural es más una involución analfabeta. Los de ESO, EBAU no escriben, abrevian. No entiendo su vocabulario cuando dicen en plan literal, solo tablets, IAS, TikTok, Instagram, son todo. No hay salto generacional, hay un salto al vacío. Reivindico la goma de borrar, el lápiz, las pinturas al pino, los cuadernillos rubios, los Rotring, las radios, el aburrimiento. No soy de la EGB, soy del Paleolítico. Bueno, no está mal. Buenísimo. Lo del salto al vacío es bestial. Este es tremendo, pero no va muy desencaminado, ¿eh? Venga, Iván. Que no. Yo nací tarde, científicamente tarde. El médico mandó ingresar a mi madre, ella dijo que avisaba a su marido, pero se fugó. Mi anodina vida continuó. Ingenierías, idiomas, trabajos, más de 50 países y muescas en mi corazón. La única nota al pie, un día que otra madre viajaba con 2 niños en un barco que la avaricia hundió, tuve la mala suerte de tener que salvar la vida a su bebé. 10 horas de tormenta en el Pacífico y me tocó el peor conversador. Después de llegar tarde a nacer y a morir, decidí dejar de usar reloj. Cosita más oscura, ¿no? Sí. Me he perdido un poco. Sobre todo así contado así. Sí. A ver qué nos cuenta Pablo. Antes de venir al mundo elegí el paquete estándar, el que incluía una madre. Me dijeron que era el que pedía todo el mundo y yo, que soy de dejarme llevar. Sin embargo, nada más empezar, el jefe le ofreció un ascenso a mi madre y la pobre no pudo negarse. Así que para compensar las molestias, me asignaron a su hermana, que haría las veces de madre en prácticas, y a mi abuela, como madre tutora. El periodo de prácticas también terminó pronto porque de nuevo el jefe, también se fijó en mi abuela para un ascenso. Así que aquí nos hemos quedado mi tía y yo, esperando que el jefe, la próxima vez, se fije en otro departamento de la empresa. La esperanza es lo último que se pierde. Tiene una carga de profundidad, muy interesante. No está mal. Mira, y la última, vos estás hablando de música y de baile y tal, ¿no? ¿Una audiobiografía musicada? Sí, la de Rubén. Rubén Luna, de Madrid. De los 0 a los 16, todas las mañanas, cuando me levanto, tengo la colita más dura que un canto. De los 17 a los 25, litros de alcohol corren por mis venas, mujer. De los 25 a los 36, es una lata el trabajar. De los 36 a los 44, beautiful, 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 beautiful boy. De los 44 hasta los 48 que tengo, these boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days, these boots are gonna walk all over you. No, Rubén no debe tener ninguna vergüenza a la hora de bailar ni de nada. Porque hay que juntarlo con Iñaki, ¿eh? Me encanta. Aquí hay un libro, Nazaret. Aquí hay un libro. Y por cierto, yo creo que esto tiene una cierta conexión o un aire que nos recuerda a las audiobiografías, un invento que está haciendo el Faro en el Mundial de Fútbol, que es que entre partido y partido, en plena madrugada, tienen 1 hora y que han pensado, pues que los oyentes, que son una tribu los del Faro, cuenten cosas, experiencias o reflexiones sobre países
que van a enfrentarse en el partido a continuación. Claro, hay países de los que no conocemos mucha cosa. Uzbekistán, por ejemplo. Tú has estado en Uzbekistán. Y lo de los Corvettes blancos, que todos los coches son Corvettes blancos, y si quieres quedar con alguien pero no quieres que te localice, quedamos donde el Corvette blanco. Porque todos son Corvettes blancos. Y es una historia, pero claro, y más cosas. Digo autobiografías porque gente que a lo mejor, o por ganas de viajar o por lo que sea, llega a esos países, pues dejan en el Faro mensajes como este de Nicolás. Mi nombre es Nicolás, soy uruguayo y ahora hace unos años que hago viajes de experiencia y los últimos 3 años viajé a Uzbekistán, entre otros países. Estuve el año que jugaron las eliminatorias y por primera vez el país se ilusionaba con clasificar al Mundial. Estuve el año pasado cuando se confirmó su clasificación y este año estoy ahora en Uzbekistán para el debut de su primer partido en el Mundial. Bueno, más cosas curiosas de Uzbekistán que no sé si Nazaret conoce. Los dientes de oro y la uniceja son señal de estatus. Bueno, la uniceja solamente mujeres y los dientes de oro hombres y mujeres, pero mucho más mujeres, y es una señal de estatus los dientes de oro, porque obviamente tienen su costo y tenerlos implica haber podido pagarlos, así que sí, son un gesto de belleza, y la uniceja también, así que las mujeres que en este lado del mundo no tienen la fortuna de naturalmente poder mostrarla, utilizan unas pinturas naturales para completar la parte que no les crece naturalmente, así que sí, es bastante común ver acá. No necesitan ideas allí, pero desde luego el siguiente paso sería la uniceja de oro. La uniceja de oro. Claro, super estatus. Claro, y por ejemplo, va a jugar un partido Corea del Sur y dices, y alguien aprovecha para descubrir un libro o una escritora. Con la excusa de Corea del Sur, pues he leído algo de Han Kang, que no había leído nada. Han Kang es una escritora coreana que le dieron el Nobel de Literatura en 2024. Entonces, os recomiendo el libro Blanco, es un pequeño libro. A partir de la palabra blanco, ella construye microrrelatos con objetos blancos. Paloma blanca, ala de mariposa blanca, nieve, la niebla, terrón de azúcar, y con cada objeto hace un microrrelato de minuto y medio. Entonces me recuerda muchísimo al Faro. Si os queréis acercar a su escritura, pues yo creo que es un buen libro que tiene además que ver con el Faro. Oye, eso es chispita. Chispita. ¿Y si juega Nueva Zelanda, qué? Pues yo tuve la fortuna de ir a Nueva Zelanda. Y todo el país es una locura. Pero lo que más me llamó la atención fue en Hobbitown. Sí había leído los libros, aunque no sabía muchísimo, pero el lugar es, como un parque de diversiones de adultos. Es una belleza. Pero lo más impresionante para mí fue el árbol. El árbol en que se menciona que vivía Bilbo. Porque parece tan real y ese es creado totalmente. Es totalmente ficticio. Un árbol especial, y un monte. Bueno, pues nosotros tuvimos la suerte de vivir en Nueva Zelanda un año y mientras estábamos allí, a una de nuestras montañas favoritas, que es el Monte Taranaki, se le reconoció como persona jurídica. ¿Qué significa esto? Que ante la contaminación de esta montaña se consideraría que estás atacando a una persona física. Tremendo. O sea, la cantidad de cosas que puedes descubrir esta día del Faro es esta noche hay que escuchar a Haití, que juega Haití, vamos a ver qué dicen. Sí, no tiene muy buen pronóstico deportivo Haití, pero ni deportivo ni de político. Pero ahí están. Alguien recordará a Forges, supongo, ¿no? Sí. Siempre nos recordaba que teníamos que acordarnos de Haití. Bueno, pues así cerramos esta primera hora de La Ventana, Isaías. Calienta, que salimos en la unidad de vigilancia lingüística después de las noticias. Nazaret Castellanos, hasta la próxima. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Rafa Vila San Juan, hasta la próxima. Plataforma de audio Llegan favorita. las noticias a la SER.